A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Escribir libros, hacer novelas, es una tarea no muy fácil, que demanda vehemencia, decisión, constancia, disciplina. Y ahora tenemos la grata sorpresa que ha incursionado en la escritura, en la literatura, un profesional de la diplomacia, el doctor Miguel Méndez Rueda, quien ha cursado estudios en la Universidad Central de Filosofía y Letras, en la Escuela de Ciencias de la Información y también en la Escuela de Posgrado de Ciencias Internacionales. Es decir, estamos ante un diplomático multifacético que conoce varias disciplinas, pero además se ha fraguado en la carrera diplomática, habiendo ejercido funciones en Perú, en Panamá, en México, en Australia, y además también dirigió varios departamentos al interior de la Cancillería. Pero ahora ha incursionado en las letras y nos trae una novedad, Perfiles del Tiempo, una novela que yo la he calificado como una novela pedagógica, porque describe unos hechos de una manera tan especial, con un lenguaje tan sencillo, tan coloquial, que es difícil dejar de leer. Una vez que uno coge la lectura es hasta culminarla. Así es que, para que nos cuente cómo concibió la trama, en función de qué criterios fue puliendo y creando la arquitectura de esta novela, está con nosotros el doctor Miguel Méndez Rueda, a quien le damos la más cordial bienvenida y le queremos preguntar en primer lugar, ¿cuáles son las satisfacciones que usted ha tenido, las mejores, las mayores satisfacciones en su vida diplomática representando al país? Bienvenido, Miguelito. Primero que nada, permíteme un saludo muy cordial para la distinguida teleaudiencia y formular desde ya mi agradecimiento por esta entrevista. Realmente me siento privilegiado estar en este prestigioso canal de televisión y ser entrevistado precisamente por un gran amigo personal como es el doctor Edgar Jaramillo, quien es a su vez un respetado, muy reconocido profesional acá en Quito y en el Ecuador. Con respecto a la pregunta, mi estimado Edgar, con mi edad ya en pleno otoño y con mi cabeza también entrecana, comencé a escribir este libro. Antes tuve ya la intención de hacerlo, pero me di cuenta que era limitado en mi capacidad, se necesitaba bastantes virtudes para ser un escritor, escribir una novela que pueda llegar al distinguido público lector. Pero en algún momento vino, por suerte, una idea de aquel insigne político y estadista inglés Winston Churchill, quien dijo: sin coraje las demás virtudes carecen de sentido. Y eso como que me impulsó a comenzar a escribir la novela y me di cuenta que para cualquier emprendimiento había que dar el primer paso de manera firme, y lo di. Y pero así esa entonces me dediqué. Extraordinaria motivación, creo que
no revela con precisión, porque aquí se ve que hay un dominio de la literatura, es una obra que está muy bien escrita, ¿no? Y pues realmente la trama ha sido concebida de una manera muy especial, pero a eso nos vamos a referir. Y quiero retomar la pregunta de cuáles son las satisfacciones de la vida diplomática, porque esto es a veces un mundo incomprendido, difícil, porque creen que el mundo diplomático es muy fácil y que ahí pues poco se hace. Y trabajar en la Cancillería implica muchos conocimientos, enorme experiencia y pues mucho talento para crear las condiciones de las cuales puede beneficiarse el país en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. Así es. Durante la carrera toca hacer constantemente informes para presentarlos a los jefes, y esos informes a uno como que le obliga a prepararlos bien. Y claro, tal vez eso fue el inicio también para los diplomáticos que escriben para poder dedicarse a hacer novelas, a hacer libros. Y en mi caso, igual, con esta novela, Perfiles del Tiempo. Me cupo el honor de servir al Ecuador y a los ecuatorianos en 4 misiones diplomáticas a las cuales me designó la Cancillería ecuatoriana. La primera fue Perú, la segunda Panamá, la tercera Australia y la cuarta y última México. Todos países muy queridos, de los cuales tengo gratísimos recuerdos. No obstante, quisiera contar que de estos 4 traslados, 3 fueron en situación muy especial. La primera misión fue Perú, precisamente, a raíz del problema que hubo con Perú en Paquilla, el paquillazo que se llamaba. Y fue allí precisamente cuando el gobierno, las autoridades ecuatorianas, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, comienzan a ver nuevos horizontes para enfrentar a Perú, no solamente en el aspecto bélico, en otros sentidos, que nos lleve a la firma de la paz. Entonces, después del paquillazo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores igual comienzan a hacer cambios, a tomarlo, no digamos más en serio, porque la diplomacia siempre fue seria, pero sí a ver qué rumbos tomar, qué horizontes tomar, para entonces llegar a la firma de la paz definitiva con nuestro hermano Perú. Y se nombran por primera ocasión diplomáticos de carrera en los consulados fronterizos, se fortalece la Embajada del Ecuador en Lima, y a su vez en el Ministerio de Defensa comienzan también a prepararse de mejor manera nuestros militares, se adquieren armas, más que nada de disuasión, porque nunca el Ecuador fue un país bélico, y peor todavía para tocar y atacar a un país hermano, pero para disuadir sí, de tal manera que cuando ya el Ecuador estuvo bien preparado, se suscitaron otros hechos, y el enfrentamiento que hubo con el hermano país en 1995, ahí se ve los resultados de que el Ecuador estuvo bien preparado. Sin duda porque alguna. Ya no nos atacaron. Pero ciertamente de la manera también fácil. Después de la guerra del 41, uno de los episodios más críticos fue la confrontación de Paquilla, en donde el gobierno ecuatoriano tuvo que apelar a sus diplomáticos más experimentados, a los mejor preparados, para que en momentos críticos condujeran la diplomacia y las relaciones que nos permitieran arribar a lo que con posterioridad fue la solución, el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, que ha dado una nueva dimensión en el orden político y económico, ¿no? Es decir, ya ahora podemos hablar de una integridad. Ciertamente los problemas fueron superados. Bueno, ¿en qué momento se concibe Perfiles del Tiempo? Este libro que pronto entrará en circulación, esta novela pedagógica, como la llamo. ¿Cuándo fue concebido este libro, doctor Méndez? Pasado el año 2000, como digo, yo siempre tuve el deseo, la inquietud de escribir una novela. Ensayos no me llamaba la atención, sino directamente una novela como es esta, Perfiles del Tiempo. Pero reitero, siempre me faltaba algo, me faltaba un empuje.
Y creo que también en eso me ayudaron después, porque cuando ya tuve un primer manuscrito, lo presenté a dos distinguidos amigos. ¿Y quién no los conoce? Porque son estupendos escritores, literatos de primera en el país, grandes escritores, el embajador Galo Galarza y el embajador Francisco Proaño. Tienen algunos libros escritos y acudí a ellos precisamente para que me dieran un poquito más de luces. Y efectivamente... Bueno, pero ha superado tamices extremadamente complejos, porque siendo experimentados escritores, ellos son muy duros con la crítica, son muy agudos en sus cuestionamientos, en sus orientaciones, que por supuesto lo hacen con la mejor de las intenciones, pero superado el tamiz de Galo Galarza y Francisco Proaño, bueno, eso ya adquiere otra dimensión, pero también a quienes están empezando eso puede significar impedir que prospere la creación en mente, ¿no? Sí, Edgar, como dice el embajador Galo Galarza en la contraportada, él dice precisamente, Miguel fue tenaz, continuó a pesar de las duras críticas que le hicimos. Claro. Sí, y claro, eso me ayudó también para retomar el hilo literario, a tratar de hacer de la mejor manera. Y creo que lo logré, pero como reitero, ese empujón que supieron darme desde el aspecto profesional, los embajadores Galo Galarza y Paquito Proaño, eso me ayudó muchísimo. Y después en la editorial, también en la editorial Esqueletra, que es la que publica este libro, el director de la editorial, el doctor Ramiro Arias, también un gran literato, él me ayudó también ya para los tramos finales de esta obra. Ahora espero que sea del agrado del culto, del distinguido público ecuatoriano que gusta de la lectura, espero que llegue. La novela, el libro, se divide en dos partes. La primera es un pretexto prácticamente, la novela. Allí los personajes principales son dos ecuatorianos. Una dama que sufrió un problema enorme, un problema amoroso, que nunca falta. Una gran decepción amorosa. ¿No? Pero los dos personajes ecuatorianos, según la trama, ¿no? Se conocieron desde muy pequeños, desde niños, participaron en la misma escuela, el mismo colegio, y después las circunstancias de la vida, la frustración amorosa, les distanció un poco y se reencuentran en el exterior. Así es, efectivamente. Después de esta situación difícil que vivió María Dolores Bolaños en el Ecuador, cuando vio frustrados sus sueños, decide viajar a Estados Unidos. Terminó la universidad acá. Y continuó allá y tuvo problemas porque ella en principio quiso graduarse en la especialidad de Derecho Internacional, Comercio Exterior. Le fascinaba. Pero allí ya comienzan los problemas. No todo fue color de rosa para ella en Estados Unidos. Tuvo problemas fuertes, muy fuertes, que se hablan aquí en el libro. Y la ayuda enorme que le brinda su amigo del alma de toda la vida, Luis Fernando Andrade, él le ayuda prácticamente a salir de ese marasmo en el que ella vivía, le ayuda a salir a tal punto que sobresale, no solamente en su vida profesional, pero en su vida sentimental, a tal punto que llega a casarse. Ya ella tenía algunos años de edad cuando llega a casarse, tenía 42 años, y se casa precisamente con un diplomático. Pero la trama es un poco extraña porque ella... En una novela es extremadamente complejo construir la trama, ¿no? Porque es una secuencia cronológica de diversas circunstancias, pero que apuntan a un planteamiento esencial. ¿Cómo se logra armar, cómo se logra articular estas mini tramas frente a la trama superior? Sí, eso es interesante porque... Cuando comencé a escribir el libro, comencé por un tema pequeño, lo fui desarrollando y cada paso que se da era complemento del anterior. Por eso el tema también que es Perfiles del Tiempo.
¿Por qué perfiles del tiempo? Cada etapa de la vida es diferente a la anterior, pero se complementa con la anterior. Pero a mí me da ¿no? la impresión, habiendo leído el libro, de que se empezó por configurar una línea del tiempo en donde estaba cada elemento perfectamente articulado para luego ir desarrollando, ¿no? Sí, precisamente se toma a estos dos personajes, María Dolores y Luis Fernando, y se habla primeramente casi de una manera doméstica, porque es aquí en Quito donde tienen ellos su primer encuentro, porque ella viajó a Estados Unidos, claro, y se encuentran después de 20 años. Ese es el primer capítulo, prácticamente. Es una coincidencia muy interesante encontrarse en Nueva York, ¿no? Sí, en el segundo capítulo él viaja a Nueva York y allí se encuentran. ¿Por qué viaja a Nueva York? ¿Por qué quiere encontrarse con ella? Porque ella, después de 20 años que vivió ya en Estados Unidos, vino muy cambiada al Ecuador. Vino ya con aires, como dice Luis Fernando, le dice, con aires gringos, con aires norteños. Más prejuicios, ¿no? Que... Más prejuicios y perjuicios a su vez, ¿no? Inclusive contra la raza negra y contra los indígenas. Ella fue de una posición económica muy acomodada por parte de la familia, ¿no? Y desde niña, pues ella vio que le servían los indígenas, le servían los negros, y pensó que así tenía que ser, ¿no? Inclusive la familia de ella esperaban que una negrita o una indígena dé a luz para que ese niño o niña crezca y luego estén al servicio de el hijo blanco de los patronos. Entonces eso un poquito como que choca con Luis Fernando, porque él tenía en cambio una posición que estaba colocado en las antípodas, completamente diferente. Y él le va a ayudar, le va guiando a ella, le respeta su forma de ser, su forma de pensar, pero a su vez espera el momento para entonces él esa intervenir. Es la mayor habilidad tal vez de Luis Fernando, ¿no? De entenderla, de ser consciente de la situación que ella vive e irle conduciendo para ir modificando esos prejuicios e irle adaptando a una realidad que ella no se acostumbró a vivir a partir de su viaje a los Estados Unidos. Sí, ella en el libro se puede ver cómo al comienzo, inclusive cuando se encuentra con Luis Fernando, ella comienza a hablar en inglés, ¿no? Sí. Él también hablaba inglés, sí, Luis Fernando, pero estando en Quito, ambos siendo ecuatorianos, todo esto, pues, y encontrándose a los tiempos, lo lógico hubiera sido, pues, darse un abrazo, hablar en español, pero sí se dieron el abrazo, pero ella comienza a hablar en inglés, y luego se da cuenta. Con Luis Fernando, que es una muy buena ayuda en la trama del libro, para que ella pueda comprender la problemática actual del mundo, porque ella tenía una idea todavía anterior de lo que era el mundo. Por ejemplo, el siguiente paso, porque primero es esa división que ella tenía con los negros y con los indígenas, y él le hace ver que hay negros e indígenas que han ocupado puestos importantísimos a nivel mundial. Y ahí es cuando él comienza a analizar, y viene la segunda parte, los organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, y le hace ver que el secretario general de Naciones Unidas en esa época era un ciudadano de tez negra, el señor Kofi Annan. Entonces ella como que se sorprende que un señor de tez negra haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto con Naciones Unidas. ¿Y por qué él llega a ser el líder mundial siendo de tez negra? Entonces él le hace ver que no solamente ese caso, tenemos el caso de Nelson Mandela, que también fue presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz. Le hace ver también el caso de Rigoberta Menchú, indígena, que también fue Premio Nobel de la Paz. Le hace ver cómo un indígena en Bolivia es presidente de la República de ese país, ¿no? Entonces, ese racismo ya hace rato que desapareció, y claro, siempre habrá gente un poquito de mentalidad oscura o subdesarrollada que todavía piense que las gentes somos completamente desiguales y que los blancos tienen que siempre gobernar al mundo y que los negros, los indígenas tienen que estar en un plano inferior. Y no es así. Todos somos iguales. Si nos dan las mismas o les damos las mismas oportunidades, ellos van a triunfar igual que triunfaría un señor de color blanco, un señor cualquier. Dando las mismas oportunidades, todos van a triunfar. Estamos con el diplomático de carrera Miguel Méndez Rueda
para conocer un poco cómo concibió Perfiles del Tiempo, esta obra que será entregada al público en los próximos días. Yo decía que esta es una novela pedagógica porque a momentos, para quienes no conocen de la diplomacia, de los organismos internacionales, en la novela se habla de los organismos internacionales como Naciones Unidas y cómo funcionan, cómo se estructura. ¿Por qué este sesgo particular de esta novela? En primer lugar, mi amigo Edgar Jaramillo hace un segundo análisis del libro y que consta en la portada, y muy bien lo señala. También tiene un sesgo pedagógico el libro. Por eso es que me gusta, se complementa una serie de cosas en el libro. ¿Por qué llegamos entonces a los organismos internacionales? Una, porque es un tema que me fascinaba por mi profesión. Y segundo, porque ya estando en Nueva York, le lleva Luis Fernando a su amiga María Dolores a que conozca el edificio de Naciones Unidas, que lo había visto solamente por fuera, pero nunca ingresó. No lo conocía. No se había interesado por conocerle. Ella misma decía que no se interesa por los problemas del mundo. Aquí está en el libro que no se preocupa, no le interesan los problemas del mundo. Decía que con los suyos ya es más que suficiente. Entonces él les lleva a Naciones Unidas y ahí entonces ella puede ver una fotografía de Kofi Annan y algunas otras fotografías en blanco y negro y otras a colores de las diversas actividades que realiza Naciones Unidas, sobre todo en el aspecto social, en el aspecto humano. Y ella como que comienza a cambiar y le pide a Luis Fernando que si le quedaba tiempo en los días que va a estar en Nueva York, porque él viajó por 15 días, le ayude dándole una explicación de lo que es el organismo, esta Organización de Naciones Unidas, y otras ideas también, porque de paso van a topar el racismo, van a topar sobre la migración. Dentro de todo este plano de Naciones Unidas van a topar muchísimos temas que son recurrentes aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Sí, porque para los neófitos permite conocer cuál es la estructura y cómo funcionan estos organismos internacionales, lo cual es una gran contribución de esta novela, y por eso queremos felicitarle a su autor, Miguel Méndez Rueda, diplomático de carrera, que próximamente presentará esta novela, Perfiles del Tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, por permitirnos conocer esta nueva obra que entrará en circulación. Muchas gracias a ti, Edgar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.